Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana para destacarles que el precio de la cesta de la compra en nuestro país ha subido un 3% en el último año, que el IPC en la zona euro sube al 5,9%, que la confianza inversora se desploma en Alemania como consecuencia de la guerra, que han caído las importaciones de aluminio en China, que la Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés un 0,25%, algo que no hacía desde el año 2018 y tal y como estaba previsto, que han caído los pedidos de maquinaria en Japón y que han aumentado las ventas minoristas en Estados Unidos. Vamos a revisar ahora los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt ha subido en la semana un 5,82%, París ha subido un 5,75%, Londres ha subido un 3,51%, Madrid, el IBEX 35 subió un 3,34% hasta los 8.417 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York subió un 5,42% y el índice Nikkei en Japón sube un 6,62%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,10, el euro con el yen en 131,78 y el euro con la libra en 0,83. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en más 0,37%, España en más 1,32%, Estados Unidos en más 2,15%. El petróleo en $107,27 el barril, se deja en la semana un 4,21% y el oro en $1.928,65 la onza, se deja en la semana un 3,01%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad quiero hablarles de la palabra estanflación, que se está oyendo hablar mucho de ella y de una manera preocupante, porque lo que viene a significar es, desde el punto de vista económico, un momento en un país, unas circunstancias en un país en las que lo que hay es una inflación muy alta, con crecimiento económico muy bajo o incluso con recesión. Y cuando hablamos de esta inflación en nuestro país hay que remontarse a la crisis del petróleo de los años 70 para encontrar una situación de esas características. Por tanto, y los expertos dicen que no estamos por el momento en unas circunstancias ni como aquellas, ni que en principio puedan llevarnos a una estanflación realmente. Recordemos en los años 70, cuando realmente teníamos una estanflación, la inflación se fue en algún momento hasta el 40%, para que vean ustedes, ¿vale? Y de media la inflación en aquellos años era un 26%. Con eso lo que sucedió fue que quebraron muchísimas empresas, la economía se dañó muchísimo y los daños fueron enormes. En estas circunstancias estamos hablando de que la inflación en España está por encima del 6, de media en la zona euro estamos en el 5,9, podemos irnos a un 7, pero no estamos hablando ni de un 40 ni de un 26%, para empezar. Segundo, estamos hablando de que hay mucha parte de la inflación, además de que viene la energía, una parte, no todo viene de la energía, viene también de los shocks que hay en las cadenas de suministros y de otra serie de razones. Y luego, para que haya esta inflación, el crecimiento, es decir, tiene que pasar más de un año en el que nos encontremos en esas circunstancias de crecimiento bajo o recesión. No es algo que porque estemos creciendo menos y tengamos inflación ya estemos en un momento de esta inflación. Por tanto, y en conclusión, se habla mucho de esto, pero en principio no creemos que pueda pasar, no debería suceder eso. Lo que sí es cierto es que vamos a tener una situación complicada desde el punto de vista económico, con menos crecimiento, con inflación, y una inflación en la que esto va a hacer que todos nos empobrezcamos, porque es imposible que los salarios suban a ese nivel, porque de hecho subir salarios provocan esta inflación. Si tú vas subiendo y subiendo, haces que esto se complique más, o si directamente no bajas impuestos. Por eso hay que frenar los salarios, bajar los impuestos y con todo esto esperar a que se vaya recuperando el entorno. Y en esas circunstancias, como digo, todos vamos a perder porque la inflación la vamos a pagar, las empresas van a tener que soportar márgenes y beneficios, por tanto, más pequeños, y esto es lo que sí va a suceder, pero, como digo, no una situación tan grave como la que se vivió en los años 70. Con esto nada más, cerramos el tema de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos, como cada semana, los periódicos especializados. Comenzamos por el periódico Expansión. COS pide un pacto de rentas que reparta los sacrificios entre empresas y trabajadores. El gobernador del Banco de España defiende que todos los agentes deben asumir una pérdida. Ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo, ni las empresas sus márgenes. Periódico 5 días. Alerta en la banca ante una crisis de garantías de inversores y empresas.
El aumento de los márgenes de las garantías vuelve a encender las alarmas. Periódico Diario de León. Más de 850 empresas leonesas pueden acogerse a las ayudas a la digitalización. El programa Kit Digital, con fondos Next Generation, tiene un presupuesto de 500 millones de euros. Periódico El Mundo. El precio de los cereales se duplica en un año y sube un 40% desde la guerra. La cotización dispara el precio de los piensos otro 40% y compromete el futuro de la ganadería. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado Inditex. Para hablar de esta compañía tenemos a Alberto en el programa. Alberto, bienvenido. Gracias. ¿Por qué Inditex en el valor de la semana? Hemos escogido Inditex porque este miércoles publicó unos resultados anuales por debajo de las estimaciones de los analistas. El jueves, después de esta publicación, sufrió una avalancha de recortes en su precio objetivo por parte de distintas casas internacionales y ya es la acción que más baja dentro del selectivo IBEX 35 en lo que va del ejercicio 2022. Háblanos exactamente de cómo han sido esos resultados. Inditex obtuvo un beneficio neto de 3.200 millones de euros durante el ejercicio 21, que va a ser el último ejercicio al mando de Pablo Isla, ya que va a dejar el testigo a Marta Ortega, la hija del fundador, el próximo 1 de abril. El resultado obtenido, este resultado está todavía un 10% por debajo de los resultados que obtenía antes de la pandemia, pero sí que implica un crecimiento de cerca del 200% respecto al resultado del año 2020. En cuanto a las ventas, hay que decir que alcanzó los 27.700 millones de euros, un 36% más respecto al ejercicio 20, y también han indicado que cifran el impacto de Omicron en 400 millones de euros en las ventas. ¿Cómo podríamos decir que está afectando la invasión de Rusia a Ucrania a Inditex? Pues lo primero es poner en contexto la importancia de estos mercados para la compañía. Rusia fue el segundo mercado en el que las tiendas aportaron un mayor beneficio al grupo, y Ucrania fue el mercado donde más tiendas abrió en el ejercicio anterior. Entre los dos países representan un 10% del resultado neto de explotación del grupo, resultado que no va a sumar durante este año, durante lo que va a durar lo que dure el conflicto, y que además va a implicar unas pérdidas, ya que las tiendas y el personal implican unos costes fijos que van a restar al resultado global del grupo. En el plano positivo hay que decir que estas tiendas están en régimen de alquiler, por lo que tanto la afectación a los activos del grupo en estas geografías no es para nada elevada. Y finalmente, ¿qué opinan los expertos sobre todo esto que está pasando dentro de la compañía? Los expertos han rebajado de forma generalizada el precio objetivo que tenían en Inditex, aunque hay que decir que la mayor parte de las casas todavía le dan un precio objetivo por encima del precio de cotización actual de la compañía. La acción arrastra, como ya decíamos, la mayor caída en el IBEX 35 en lo que va de año, en una clara tendencia bajista, y aunque los analistas le otorgan todavía potencial, sí que están esperando a un cambio de tendencia y a conocer de mejor manera cómo va a afectar esta guerra a los resultados de Inditex antes de poder entrar con ciertas garantías en el valor. Muy bien, Alberto, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima, en la que destacamos el lunes precios de producción en Alemania, el martes precios de materias primas en Canadá, el miércoles IPC en Reino Unido, ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, el jueves PMI manufacturero en Alemania, pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, y por último el viernes informe de confianza empresarial en Alemania, ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos. Con esto no nos queda más que despedir el programa, agradeciéndoles la atención que nos prestan e invitándoles a la conferencia que vamos a tener el jueves 24 en el Club de Prensa El Diario de León, donde podrán ir de forma presencial o seguirnos online a través del inversorinquieto.es o diariodeleon.es, donde con la gestora Carmiñac vamos a hablar de lo que está pasando en los mercados y cómo tomar las mejores decisiones en estos momentos. Con esto nada más, gracias por su atención y hasta la semana próxima.